Gracias, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Los saludamos en una semana más en este sector de Ciudad Quesada Centro, con un poco preocupados por la cantidad de lluvia que ha caído en esta última semana, en estos últimos días, y lamentando mucho el problema que ha sufrido mucha familia y mucho empresario en esta zona, lógicamente por los desbordamientos de los ríos, principalmente aquí en el sector de Aguasarcas, de Muelle, de la Palmera de San Carlos, y con la esperanza de que esta cantidad de agua se regule un poco, ¿verdad, doctor? Tal vez, y no vuelva a causar tanto problema social como lo ha causado. Bueno, son desastres naturales, son impredecibles. Hay una comisión de emergencia municipal que trabaja muy bien aquí. Están integrados todos los entes activos como la Municipalidad de San Carlos, como los bomberos, la policía, el Club de Leones. Bueno, todas las fuerzas activas del cantón se unieron y hay una comisión de emergencia local que trabaja muy bien. Así es que queremos felicitarlos. Este programa no es noticioso, pero lo iniciamos de esta forma, empoderando a esta comisión de emergencia local para que siga trabajando en pos de poder ayudar a tanta gente que sufre con estos desastres. Queremos saludarlos, queremos saludar a la gente que nos ve a través de Canal 3 de Copelesca, Canal Regiones, también a Radio Pocosol, a nuestros amigos Lázaro y a toda la gente linda de esta radio que están enlazados en este momento ya con nosotros. Hoy vamos a tener una información muy importante con el doctor Rafael Zúñiga, eres un geriatra. El doctor Rafael trabaja para la Caja Costarricense del Seguro Social, lo hace privadamente también aquí en la Clínica Santa Mónica y vamos a conocer detalles muy interesantes sobre los riesgos o cómo prevenir riesgos y si se dan los riesgos y los adultos mayores sufren alguna caída, cómo poder ayudar a toda esta población. Queremos presentarte. ¿Cómo estás, doctor? Bueno, un placer estar aquí con ustedes, acompañándoles en Sí, esta tarde fresquita, ¿verdad? Que ya sí, nos dio un poquito más tregua del agua, ¿verdad? Y esperando que la comunidad, pues sí, siga unida y organizada, porque eso es pues, lo que nos ayuda a todos a claro, atravesar esas situaciones. Y este tema de ahora, pues es un tema que pues cada vez vamos a necesitar invertir más tiempo claro, y energía claro. para que como comunidades, como hogares, como centros de salud, pues abordemos este tema de las caídas, ¿verdad? Claro. Muy bien, queremos agradecerle más bien al doctor porque se ha trasladado desde San José para poder estar con nosotros esta hora aquí en este programa Salud y Vida. Queremos hacer mención de nuestros patrocinadores, Farmacia La Bomba, que está dentro del centro comercial El Encuentro, dentro de Cono. Farmacia La Bomba abre a las 9 de la mañana y cierra a las 9 de la noche todos los 365 días al año. Tiene algunas opciones para que los medicamentos salgan un poquito más baratos, como regalías, puntos. Así es que es una opción más que usted tiene en Farmacia La Bomba, es patrocinador de nuestro espacio también. La Clínica Santa Mónica, que es la dedicada del programa de hoy, el doctor Zúñiga está gracias a la Clínica Santa Mónica aquí. Un saludo para la doctora Romero, Virginia Romero, allá en Pital de San Carlos. La Clínica Santa Mónica está en Pital, frente al CTP, frente al colegio allá en Pital, y está aquí en Ciudad Quesada, 300 al norte del Hospital San Carlos. El doctor Zúñiga mañana va a estar aquí en la Clínica Santa Mónica en Ciudad Quesada. Sí, creo que le quedan citas, ¿verdad, doctor? Sí, señor. Si alguna persona adulta mayor necesita una consulta con un geriatra, pues aquí tiene al doctor Zúñiga, que mañana va a estar dando atención. ¿A partir de qué hora, doctor? Estamos desde las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana en la Clínica Santa Mónica, ubíquese 300 metros al norte del Hospital San Carlos. Ahí está la farmacia JSM, que es una farmacia también de muy buen precio. Está el laboratorio Sechande. Ahí es un complejo médico muy bueno porque recibe la consulta. Si necesita medicamentos están y si necesita laboratorio también están. Así es que todo lo tienen ahí en este complejo médico. En Pital hay lo mismo. En Pital está laboratorio, en Pital está también consulta de especialistas, principalmente los fines de semana. El Hospital Cooperativo, a quien también se une a estos patrocinios,
El Hospital Cooperativo atiende las 24 horas del día, 24, 60, 10, 80 es su teléfono. Tiene salas de internamiento, tiene salas de operaciones, tiene atención médica a las 24 horas, especializada también. Así es que usted, si necesita hacer uso de medicina médica privada en la noche, el Hospital Cooperativo es una buena opción. Está frente al Hospital San Carlos, ahí está el Hospital Cooperativo, atiende las 24 horas del día. Y la clínica de audición está exactamente frente a emergencias del Hospital San Carlos. Si usted tiene problemas auditivos, sea porque sea un adulto mayor, doctor, sea porque tuvo algún percance, accidente, que de alguna manera perdiera parte del oído, sea porque tuvo una enfermedad, ellos reciben recetas de la Caja Costarricense del Seguro Social y también le ayudan para que usted pueda escuchar mejor y no se pierda de escuchar lo hermoso de la vida. Ahora sí, doctor, riesgo de las caídas de los adultos mayores. Hablábamos antes de iniciar el programa que esas caídas traen antes y después muchas enfermedades, muchos problemas, no solo para el adulto mayor, doctor, sino también para sus familiares. Sí, nosotros en la consulta tenemos la oportunidad de notar eso y pues mucho va como en el origen, ¿verdad? De una caída. La caída puede ser precipitada por una condición propia de la persona que de pronto no había sido diagnosticada o que no había sido tratada, o puede estar relacionada a alguna complicación de alguna enfermedad o como la primera manifestación, y por eso se le conoce también a las caídas como parte de los grandes síndromes de la geriatría. Es decir, son esas presentaciones que, a pesar de que todos podemos pensar que una caída toda es igual, ¿verdad? Pues puede estar en un contexto tan particular como es el ser humano, ¿verdad? Y hay situaciones médicas que las diagnosticamos a partir de la caída, ¿verdad? La caída se convierte inclusive hasta en el espacio para hacer ese primer contacto con el sistema de salud y empezar a descubrir muchas cosas. Además, enfermedades preexistentes que no nos daban síntomas, como por ejemplo la osteoporosis, ¿verdad? Que es un tema que también estuvimos ahí conversando. Posterior a la caída puede hacerse ya evidente clínicamente, ¿verdad? Y tener todas las complicaciones y los cambios en la salud de la persona que sufre de una fractura, ¿verdad? Entonces, por eso se puede hablar de un antes y un después, ¿verdad? En cuanto a lo que son las caídas, porque es un punto donde el sistema de salud descubre o saca a relucir muchas cosas y las secuelas que puede generar una caída pueden implicar y modificar la trayectoria de vida de una persona, ¿verdad? Doctor, es que cuando usted habla de un antes y un después, dichosamente el antes se puede prevenir. Totalmente. El después, pues hay un tratamiento, un médico, hay una rehabilitación, si es posible, pero podríamos tocar el tema de por qué es tan importante el antes, Ajá. ¿verdad? El antes, diría yo, que muchas veces como familiares, como hijos, ¿verdad? Eh, a veces esos hijos tienen mucho que hacer, entonces dan ese cuidado de adultos mayores a personas externas. ¿Qué cuidados hay que tener ahí para prevenir ese antes, doctor? Sí, primero es importante como magnificar cuál es Ajá, ese riesgo, ¿verdad? claro. Ese riesgo puede ser una de cada 3 personas mayores de 65 años. Entonces, prácticamente conocer y abordar este tema como un tema de interés de salud pública es como primordial, y por eso pues muchas organizaciones se han reunido y han hecho esfuerzos por sistematizar y cómo reconocer ese riesgo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer varias aproximaciones, ¿verdad? La que se suele usar en cuanto a lo que es el contacto con el sistema de salud propiamente, que es lo que nosotros vemos obviamente más a diario, es que pues es recomendado que una vez al año, ¿verdad? El médico de cabecera que tengamos, pues nos pregunte si hemos experimentado una caída, ¿verdad? Porque esto es un predictor de una nueva caída. Es un evento en salud que se suele reportar muy poco. La persona adulta mayor no reporta cuando ha pasado la caída. Por eso identificarla como primer punto de partida ya nos tiene que encender las alarmas, que se tiene que empezar a activar una serie de tareas. Si no hemos tenido una historia de caída, pues es importante que reconozcamos cómo es que se origina una caída. La caída se origina a partir
de factores que puedan ser predisponentes y algún factor precipitante. Y algunos de esos factores predisponentes pueden ser desde mi estado de salud, ¿verdad? Si mi salud está con hospitalizaciones recientes, algún periodo de encamamiento, alguna lesión, dolor, ¿verdad? Todo eso cambia el sistema locomotriz de la persona, su capacidad, su potencia muscular, y pueden haber más caídas. También, si sabemos que nuestro familiar, y ahora que lo mencionaba, muy importante, el tema sensorial, ¿verdad? Si tiene alguna discapacidad auditiva, visual o sensorial, por alguna neuropatía diabética o por alguna otra enfermedad secuelar de alguna lesión antigua, de alguna operación antigua, todo ese tipo de cosas aumentan el riesgo. Y luego puede haber algún factor precipitante. Entonces, reconocer que en nuestras casas la presencia de cables, de muebles en mal posición, la ausencia de barras en los baños, la ausencia de alfombras, puede hacer que las superficies que sean de más riesgo precipiten una caída. Entonces hay que tener como esa noción de que la pregunta tan sencilla como papá, mamá, ¿usted se ha caído recientemente? A veces nos podemos llevar sorpresa de que se cayó y no dijo nada, ¿verdad? Le vemos el morete o vemos que anda caminando con un poquito de dolor, y luego pues ser muy conscientes de que cuando hay una convalescencia hay que darles un poquito más de ¿Por qué acompañamiento. le cuesta tanto a la persona adulta mayor, doctor, comunicarse ampliamente sobre una caída, aunque parezca simple? ¿Verdad? Tal vez el padre o la madre o el abuelito o la abuelita eh, quieren evitar molestia para la persona que los cuida, los hijos o la... Hay varios aspectos ahí que uno podría hacer como detalle. El primero es que la caída se ve como un fenómeno incidental y se ve como un fenómeno como cotidiano, no se ve como un evento que pueda repercutir en mi salud. Entonces, primero es un tema como de sensibilización, ¿verdad? De que una caída puede tener muchas implicaciones. Segundo, pues es un tema de que no se reconoce que vaya a haber algún abordaje específico después de una caída. De yo me caí, tengo que cuidarme de no volver a caer, me puede pensar muchas personas, pero detrás de eso se pueden hacer diagnósticos o situaciones que la persona tenía en su salud y que como han pasado lentamente o porque no las ha podido notar plenamente, pues limita ese acceso. Entonces, si yo no reconozco que eso representa una situación de impacto en mi salud, no voy a pedir ayuda. Si yo pienso que es algo incidental y que no hay nada detrás de esa caída, también puedo empezar a ignorar muchos factores. Entonces esos son dos de los aspectos como más importantes. Y el tercero de pronto quizás sea algún tema cultural, ¿verdad? Que pues todos nosotros adultos sin exclusión añoramos mucho nuestra autonomía, añoramos mucho nuestra capacidad de autogestión, y pues por lo general probablemente en una persona que viva solo en su casa o una persona que pase mayor parte del tiempo en su casa, pues no percibe la caída como un cambio o un riesgo en su autonomía, sino que más bien lo contrario, ellos lo ocultan, no lo mencionan, Sí, porque no quieren generar alarmas dentro de la familia. sí, claro. Y yo podría agregar otra ahí, doctor. Ujú, Generalmente los adultos mayores son un 80, un 70% son dependistas de otra persona. ujú, Entonces tal vez la caída fue ocasionada por alguna circunstancia que obligaría a la persona que sea dueña del inmueble o a la hija que los tiene en casa o que los cuida a hacer, por ejemplo, inversiones en cómo poder mejorar pasillos, cómo poder mejorar baños, cómo poder mejorar los niveles de la casa, ujú, ¿verdad? Entonces, el adulto mayor muchas veces se abstiene de eso, sí, doctor, para no ocasionar gastos a aquella persona, porque de ujú. alguna manera se va a ver perjudicado él mismo Sí, también, totalmente de acuerdo. En muchas condiciones, ¿sí? inclusive temas como dolor, la persona se abstiene de mencionarlos mucho Sí, por ese principio, esa preconcepción de que si decimos algo va a representar un trabajo muy grande, va a alterar la dinámica de la familia, va a generar alguna repercusión que inclusive puede ser hasta económica, ¿verdad? sí, sí, claro. Ese es el gran problema que tenemos, por ejemplo, o que tiene la persona que tiene la condición de adulto mayor y que ya, por lo general, porque las condiciones son diferentes, doctor. Ujú, Por ejemplo, puede haber una persona de 75, 80 años que tenga una condición
física muy estable y puede manejarse sola, como hay personas que no pueden manejarse sola. Entonces, las circunstancias de caídas, como dice usted, va en base a las circunstancias de la persona también. Sí. Hay un aspecto que mencionas ahí que es muy importante, Ajá. y es que la caída tiene implicaciones, ¿verdad? Y esas Ujú. implicaciones eh, que se proyectan hacia futuro son muy importantes. Este binomio paciente-familia, ¿verdad? Ujú. Es muy importante. Y como usted lo menciona, nuestra condición de salud presente, nuestra salud muscular, nuestras condiciones médicas van a predisponer que una caída se pueda presentar de otras Ujú. maneras o que pueda tener consecuencias peores. Entonces siempre es muy importante poder hacer un proceso diagnóstico de la situación de la caída para poder empezar a hacer todas las recomendaciones, porque a partir de una caída pues es importante generar una serie de cambios preventivos y es importante excluir algunas condiciones médicas que puedan ser inclusive más urgentes, ¿verdad? Por decirte algún ejemplo, Ujú. nosotros podemos ver un paciente que se cae y que sea el síntoma de una enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Claro. De lo que se conoce mucho en el lenguaje popular y cotidiano como una isquemia cerebral, Sí. o puede ser el síntoma de una hipoglicemia, o puede ser el síntoma de un problema articular, de una enfermedad de Parkinson, puede ser el síntoma de una demencia inclusive. Y esas realidades están como ocultas a ese núcleo familiar, y cuando hacemos un proceso de diagnóstico, entrevistamos las circunstancias de caída, hacemos nuestra valoración, nos aproximamos a ese diagnóstico o solicitamos los estudios complementarios, nos aproximamos a predecir pues también ese riesgo futuro de caídas, ¿verdad? Entonces, una caída puede permitirnos hacer un montón de procesos hacia la mejora de la persona en su salud y permitirle también a la familia reorganizarse mejor y a la persona redefinir sus metas. Sí. Hay disciplinas que ya son del área de salud, como la terapia ocupacional, que aborda mucho todo lo que es el contexto de mi domicilio, cómo yo adapto mi hogar para poder vivir en forma segura, Sí. para poder vivir ahí en forma segura, para poder gestionar mis procesos, para poder resolver mis problemas, para adaptar mis espacios, para adaptar mis herramientas, todo ese proceso que parte de la terapia ocupacional, pues son muchas de las intervenciones que no dependen de medicamentos. Mm. Estamos compartiendo el programa con todos los grupos a los cuales nos hemos comprometido a compartir. 15 minutos de retraso, pero pueden disfrutar ustedes el programa entero en nuestra página de Facebook. Doctor, ¿cómo poder hacer o cómo poder llegar a concienciar a la población que no sea ese adulto mayor, sino que son Uh -huh. hijos, que son enfermeras, que son personas que tienen el cuidado de los adultos mayores, Uh -huh. a que estas personas en un tiempo atrás fueron personas autosuficientes, fueron personas que estaron los patrimonios que hoy día tienen los hijos, Uh -huh. que son personas muy valiosas, que si existe la condición para dárselas, para que puedan tener una calidad de vida adecuada, es humano, es cristiano y es necesario Uh que las -huh. personas entendamos que hay que hacerlo. Sí, en eso yo creo que hemos aprendido no solamente como en nuestro proceso de formación, sino como salud pública, Mm. como planeta, ¿verdad? Que el envejecimiento es un fenómeno que no estaba esperándonos, ¿No? es un fenómeno que ya está aquí Sí. y es un fenómeno que hay que entenderlo y abordarlo. Si 30, 40 años teníamos otras preocupaciones, ¿verdad? Que de pronto ya han sido superadas gracias a la ayuda de la tecnología, a vacunas, a desarrollos agrícolas más eficientes, a tecnologías, a desarrollos de medios de transporte, ¿verdad? Ahora nos tiene que ocupar cómo envejecer bien, ¿verdad? Y cómo Mm. envejecer de una manera sostenible en Sí. nuestro entorno familiar. Entonces, desde el punto de vista de salud, y gracias a las estadísticas e informes que hacen los países desarrollados, las consultas a emergencias, los costos por una estancia en urgencias, los costos en salud,
los procesos que usted mencionaba, rehabilitación, los eventos sobre lo que es la salud de la persona a nivel óseo, cuando hay una fractura. Todo ese tipo de eventos tienen un costo y desde el punto de vista de salud es muy alto, pero desde el punto de vista del entorno familiar y personal aún es mayor. Entonces, la mejor medicina es la preventiva. La mejor manera de gestionar un riesgo es comprenderlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos jugando contra Brasil, ¿verdad? Sí, Para poner un ejemplo, claro. tenemos que pararnos diferente en la cancha, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos este, una condición que nos aumenta el riesgo de caída, tenemos que gestionar adaptaciones, ¿verdad? Por ejemplo, voy a contarle prácticamente lo que hice Claro. hoy en la mañana, ¿verdad? Entonces, en la mañana conocí a una señora que había tenido una enfermedad cerebrovascular, que la señora había estado institucionalizada porque, pues, gracias a esa enfermedad, pues, tuvo mucha dependencia en su momento y la familia no puede asumir un rol de cuidado. Sin embargo, pues la señora tuvo una recuperación funcional muy bien y ella se manejaba muy bien en su habitación. Sin embargo, ella tenía otras condiciones de salud. Una de esas era un problema visual, entonces ella tenía vista únicamente con un ojito y la señora pues tuvo una caída, una fractura y tuvo una hospitalización, ¿verdad? Entonces, reconocer que hay factores de riesgo, enfermedades, condiciones de salud que predisponen a las caídas, evaluar los factores de riesgo y hacer control ambiental, pudieron probablemente haber prevenido eso. La señora se levantó en la noche porque quería orinar y las condiciones del entorno del domicilio no eran seguras y la señora probablemente tropezó o se cayó. Entonces, reconocer que ese entorno hay que ir a trabajarlo directamente, como trabajamos el tema de salud de la persona es muy importante. Y ahí la familia tiene mucho que aportar, como usted lo menciona, Claro. en esa sensibilización. Y es que hay mucho que hacer, por ejemplo, el cambio que sufre un núcleo familiar cuando un adulto mayor sufre algún problema, alguna caída, como decía usted al principio, del antes y el después. Si nosotros como familia hiciéramos conciencia de lo que nos puede esperar, si aquel adulto mayor sufre un accidente, una caída, las condiciones van a ser totalmente diferentes en el ámbito social, económico, de cuidados, eh, cambia demasiado. Entonces, el concienciar a la población o el que seamos conscientes nosotros, si con nosotros vive un adulto mayor, de que hay que extremar cuidados, no es que nos vamos a limitar o que tengan que estar las 24 horas pegadas con aquella persona adulta mayor, no, sino sabemos que esa persona ha perdido ya un entorno social, por ejemplo, y lo que le queda de entorno es la familia. Si la familia no lo ayuda, no lo integra a sus actividades, aunque sea ratitos, pues lógicamente el deterioro de salud va a ser mayor cada vez. Sí, y cada vez que nosotros hacemos una valoración por una persona que tiene una caída, es un momento donde salen tantos temas a relucir y donde conocemos tan a profundidad a la persona que el mismo familiar pues puede abrir los ojos en frente del paciente y en la consulta y se pueden iniciar muchos cambios. Otras situaciones que por ejemplo hemos experimentado, ¿verdad? Con caídas para hacer esto un poquito más como Claro. aterrizado a nuestro cotidiano, ¿verdad? Hoy es un problema de salud pública, pero hay que llevarlo también al nivel del hogar, ¿verdad? Una señora que también estaba en la consulta, la señora se cayó en 2 ocasiones y hasta la segunda ocasión la familia reconoció que la cama de la cual tenía que bajarse era muy alta. Las familiares corrigieron esa medida y la señora no ha vuelto a caerse. Pero además la señora tenía una serie de medicamentos que producían más sedación durante la noche. Y la prescripción médica es un acto que tiene que ser continuo, supervisado, tiene que haber revisiones periódicas, porque no siempre estamos, nuestro cuerpo no siempre está en las mismas condiciones y no siempre tenemos la misma tolerancia a los químicos que usamos y no siempre un medicamento que nos dieron por un resfrío o que tenemos guardado o que el vecino nos dio no siempre le va a hacer bien a la otra persona. Y entonces ahí sacamos muchos temas
desde conocer a la persona, su nivel sensorial, funcional, sus condiciones médicas, revisamos sus medicamentos y evaluamos el entorno y el mecanismo de la caída. Entonces es un momento donde se nutre mucho la familia y ese rol que ellos intervienen pues puede generar cambios muy grandes, ¿verdad? Doctor, y es que en esta enfermedad, por decirlo así, del adulto mayor, o el grupo de enfermedades, el grupo de patologías que, que lo, que lo adornan, por decirlo de alguna forma, la vejez trae con ello muchas enfermedades. Por ejemplo, yo he visto con mucho dolor los adultos mayores muy ancianos que deambulan por las calles, por ejemplo. Sabemos o no podemos decir que es falta de interés de la familia, no conocemos el entorno familiar de aquella persona, pero si nos trasladamos a ciertos puntos de la ciudad o de cualquier ciudad, vemos adultos mayores que están pasando situaciones muy difíciles, ¿verdad? Se les nota la enfermedad física visible, el esfuerzo que hacen con problemas de alimentación, problemas de enfermedad, falta de medicamentos. Entonces cada día, o sea, la calidad de vida de estas personas es muy, muy poquita, doctor. Tal vez traje a acotación esa, ese, esa visión que yo veo en las personas que deambulan en las calles, porque yo particularmente me identifico mucho, doctor, con las personas adultas mayores que no tienen las condiciones necesarias, por lo menos para descansar, aunque sea humildemente. Sí, el tema también de, ellos tienen que desplazarse para retirar su pensión, ellos tienen que desplazarse para ir al supermercado, tienen que desplazarse para adquirir sus bienes, tienen que desplazarse a controles médicos. Y pues bueno, ojalá que como comunidades y como país pudiéramos como hacer un esfuerzo conjunto en pensar también la movilidad del adulto mayor, porque ahorita solamente se piensa en cómo gestionar la movilidad por el tema laboral, Sí, pero en realidad la persona adulta mayor es muy activa en la comunidad, ¿verdad? claro, claro. Y Podemos ver que en los grupos sociales de cada comunidad, la mayor parte de integrantes son adultos mayores, ¿verdad? Personas que ya oscilan más de 60 años, 65 años, que pueden disponer un poco más de tiempo, que tienen la experiencia necesaria para presentar proyectos, para desarrollar proyectos. Las personas adultas mayores son de gran valía en una sociedad que cada día se va haciendo más adulta mayor, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que menos nacimientos, lógicamente la persona que es joven hoy, por condición genética, se va a ir teniendo que hacer adulta mayor. No olvidemos nosotros de que aunque usted sea joven, usted que nos ve hoy sea joven, un caballero, una muchacha que son jóvenes, eh, la condición de vejez está en usted y llegará en un momento determinado. Y de esa forma, si tenemos esa comprensión, podemos dar un mejor trato, inclusive si no tenemos los recursos, buscarlos de alguna forma. Dichosamente, doctor Zúñiga, tenemos un aparato de salud estatal que es la Caja Costarricense del Seguro Social. En este programa somos un enamorado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo decimos no porque recibimos ningún patrocinio de parte de ellos, sino porque ¿qué hiciéramos? ¿Qué hicieran los bebés, los niños, los adolescentes, los adultos mayores? El 94 o 95% de la población dependemos de los servicios médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social. totalmente. Nosotros ya también como introduciendo un poquito cómo podemos visualizar ese tema de identificación de riesgo, abordaje, ¿verdad? Están temas de movilidad, como lo mencionamos recientemente, pero también desde el sistema de salud, pues existen muchas oportunidades, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en nuestra área de salud donde trabajamos, hemos gestionado procesos de educación continua con los médicos generales para identificar los riesgos y gestionar referencias apropiadas o tempranas. Esto, pues, evidentemente,
como existen así campañas para prevención de cáncer de mama, cáncer de próstata, para prevención de violencia. El tema de la funcionalidad de la persona y del proceso de envejecimiento tiene que ser un tema de salud pública y tienen que existir espacios, ¿verdad? Si quisiéramos como idealizar un poquito más, ¿verdad? El tema de acceso a promotores de la salud en nuestras comunidades, ya sean órganos institucionales como la misma caja o a nivel de iniciativas comunitarias, son muy importantes. Entonces a mí se me toca como ver un poquito esa parte más comunitaria por mi locación actual de trabajo. Y nosotros educamos a los médicos en la parte de identificación de riesgo cuando ya están sus procesos asistenciales, y también uno reconoce que hay varios espacios. Por ejemplo, hay grupos de ejercicios de adultos mayores, grupos de baile, grupos que van a hacer ejercicios a la piscina, ¿verdad? Todo ese tipo de actividad que no solamente nos enriquece nuestra calidad de vida, sino que nos mejora nuestra condición de salud. Y ese tema de promoción de la salud, ¿verdad? Tenemos que verlo como un eje transversal, porque hay condiciones que son comunes a muchas enfermedades. Y una de esas, por ejemplo, es el sedentarismo. El sedentarismo a nosotros pues nos está matando poquito a poco, ¿verdad? Gestiona problemas de sobrepeso, obesidad, gestiona desacondicionamiento muscular, pérdida de masa muscular que se llama sarcopenia, nos afecta el equilibrio, nos afecta la flexibilidad articular, nos afecta nuestro mismo control postural, ¿verdad? Entonces, pues la salud pública es una muy buena oportunidad porque nosotros tenemos que crecer desde la escuela con una ideología de salud como un proceso de vida, ¿verdad? Que nosotros no deberíamos ir al doctor solamente cuando estamos enfermos, sino cuando queremos aprender cómo mejorar nuestra salud, conocer cómo está nuestro estado funcional, cómo está nuestro estado físico, ¿verdad? Y pues obviamente si ya tenemos alguna enfermedad, valernos del apoyo, la asesoría y la estratificación del médico para que nos ayude a quitar ese sedentarismo y activarnos, y eso es muy importante también en la parte preventiva y también de tratamiento posterior a una caída, ¿verdad? Reconocer esos temas. Interesante, doctor, porque esto que usted hace es como, por decirlo así, una llamada de atención a los grupos organizados sociales, inclusive grupos de adultos mayores que tienen condiciones favorables de movilidad, que hacen ejercicio. Aquí en este sector de lo que es San Carlos, Ciudad Quesada, yo en las mañanas veo muchísimo adulto mayor caminando, trotando, así, moviéndose, haciendo ejercicio, y el que no puede porque está en cama, mover sus piernas y los puede, sus brazos, algún tipo de movilidad necesitamos hacer, Siempre, ¿verdad? siempre. Siempre no estar rígidos, si ya es completamente estricto la rigidez, pues no podemos hacer nada, pero mientras podamos mover los dedos, podamos mover la cabeza, las manos, debemos hacerlo, y si podemos caminar alrededor de nuestra casa también, sin ningún riesgo para caernos. Pero todo eso permite a que la calidad de vida, y si la sociedad adulta mayor está saludable, hay menos problemas, se gastan menos recursos, ¿verdad? En estos tanto recurso privado, recurso familiar, como el recurso estatal también. Muy bien, estamos en Salud y Vida de esta semana. Queremos recordarles que estamos con el doctor Zúñiga. Rafael Zúñiga es un geriatra de mucha experiencia que labora precisamente para la Caja Costarricense en el sector privado. Mañana va a estar dando consulta en la Clínica Santa Mónica, aquí del Hospital San Carlos, 300 metros al norte, en el hospital en Ciudad Quesada Centro. Así es que si usted necesita la consulta de un geriatra para, lógicamente, preguntar algo que le inquieta sobre su vida, sobre su mamá, sobre su papá, si usted quiere llevarlo también a una consulta, lo puede hacer o puede llegar a la Clínica Santa Mónica y de alguna manera se le abre un campo. También hacer mención a nuestros patrocinadores, Farmacia La Bomba dentro del Centro Comercial el Encuentro, está dentro de Tienda Cono, ahí está Farmacia La Bomba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Clínica Santa Mónica en Pital de San Carlos y en Ciudad Quesada, el Hospital Cooperativo aquí también frente al Hospital San Carlos en el puro centro de Ciudad Quesada, 2460-1080, atiende las 24 horas del día, y la clínica de audición frente a emergencias del Hospital San Carlos. A todos ustedes muchísimas gracias por hacer que este espacio
llegue todas las semanas a tanta gente que nos escucha por Radio San Carlos, por la plataforma digital de Radio San Carlos, por el canal 3 Regiones de Copelesca, por Radio Pocosol. Un saludo a toda la gente que nos ve y la gente que nos escucha también. Un saludo para todos ellos. En esta primera parte del programa tocamos el tema de antes y por qué es tan importante de antes. Ahora, si lamentablemente, doctor, la persona adulta mayor sufre un accidente de caída por la circunstancia que sea, me ha hablado usted de este programa, que ya ahí donde empiezan una serie de enfermedades que van a repercutir a partir de esa caída. Sí, como haciendo igual esa conexión, ese clic, la movilidad, ¿verdad? Sí. Y una movilidad alterada por alguna enfermedad, condición ambiental, condición sensorial, enfermedad aguda, se altera y nos produce una caída, y la caída posteriormente va a afectar nuestra movilidad, ¿verdad? Hay personas, y eso podemos ver un abanico muy grande, ¿verdad? Que tienen una caída y que no tienen una secuela física, pero desarrollan un temor a caerse, y ya eso empieza a mermar la funcionalidad de la persona en su cotidiano, y hay personas que pueden desarrollar complicaciones médicas. Entonces, sí, una caída como tal, ¿verdad? Nos permite también reconocer que la atención médica nos permite detectar si hay alguna lesión, secuela o condición, y cuando esta pasa, ¿verdad? Pues obviamente hay algunas que tienen su atención por servicio de urgencias, inmediata, aguda, y otras, en otras condiciones podemos ver consecuencias un poco más a mediano o largo plazo, ¿verdad? El temor a caídas es muy importante, la necesidad como de asistencia durante el proceso del dolor. Nuestra marcha se altera cuando hay dolor secundario a las diferentes lesiones que puedan pasar, y eso nos predispone a tener una siguiente caída, ¿verdad? Entonces, aquí puede empezar un bucle, ¿verdad? Que en algunos casos, pues, cuando por dicha no hay ninguna secuela grande, pues es más fácil de abordar y hay mayor capacidad de recuperación. Pero cuando tenemos algún evento de salud, pues corresponde tratarlo, ya sea la persona que hizo una neumonía y se cayó y tuvo una lesión y consultó por la caída, se hicieron exámenes y se encontró que había un proceso infeccioso detrás de eso, entonces tratarlo y trabajar en su convalecencia. Y está la persona que puede tener una secuela mayor, ¿verdad? Que pueden ser lesiones como fracturas, donde una fractura puede producir un riesgo de mortalidad a un año de hasta un 30%, inclusive en algunos casos pues hasta más. Entonces hay una serie de complicaciones que se derivan de la inmovilidad, ¿verdad? Como el riesgo de úlceras, está el riesgo de problema de mal manejo de secreciones respiratorias, mayor riesgo de infecciones. Acelera procesos la inmovilidad como la pérdida de masa muscular o la sarcopenia, que limitan el potencial de recuperación. Y pues cuando una persona tiene que ser sometida a un acto quirúrgico por una fractura, es una cirugía grande, es una cirugía que genera mucha inflamación, dolor, el riesgo de infecciones, y pues pueden venir una serie de complicaciones derivadas del dolor, de la descompensación médica aguda y luego de la inmovilidad, que nos pueden generar pues mucho deterioro en nuestra calidad de vida. Y pues hay que implementar medidas que son dependientes de medicamentos, ¿verdad? Ajustando el dolor, controlando condiciones médicas, y hay medidas que van a recaer mucho en el tema del cuidador, como una movilidad temprana, una adecuada hidratación, controlar mucho lo que es la higiene a nivel urinario y la higiene a nivel defecatorio, para evitar como complicaciones, ¿verdad? Porque a partir de ahí pueden surgirnos muchas secuelas, ¿verdad? O podemos tener escenarios donde la caída pasó y la caída nos ayudó a detectar que mi papá o mi mamá tenía algún deterioro cognitivo, alguna demencia, o tenía alguna condición no diagnosticada, que pues implica todo un proceso de tratamiento, ¿verdad? Qué interesante que después, si se diese una caída en un adulto mayor, como lo dice usted, el sistema médico puede detectar que aunque esa persona físicamente se viese muy saludable antes de la caída, pero la caída puede ser el detonante, doctor, el detonante de otra serie de enfermedades más. Y es que nos permite como ver que hay muchas condiciones de salud, ¿verdad? Que es como cuando vemos un iceberg, ¿verdad? Como esos témpanos de hielo que están flotando en el mar,
que nosotros podemos ver una prominencia, pero si nos hundimos debajo del agua, vemos que hay algo muy grande, ¿verdad? Y que como no había estado dando síntomas, porque la persona se desenvolvía muy bien en su entorno familiar, en su entorno personal, en su hogar, ¿verdad? Hasta que aparece la caída y buscamos un precipitante, nos empezamos a dar cuenta que hay algo más, ¿verdad? Entonces, por eso es que al principio de la conversación que hemos tenido, mencionaba que se le llama un síndrome geriátrico, porque atrás hay muchas condiciones y puede ser el punto de cambio para detectar otra serie de procesos, ¿verdad? Sí. Doctor, y es que tal vez el problema físico que pueda sufrir la persona, el adulto mayor, hombre o mujer, después de la caída, tal vez es difícil, como habla usted, de su recuperación, la inmovilidad, aparecen las úlceras, pero hay un factor que todavía va a dañar más a la persona, que es el factor psicológico. Totalmente. Es, Porque tal vez han sido personas y si los adultos mayores que nos ven, que nos están escuchando a través de Radio San Carlos y que nos ven a través de la televisión abierta, como el Canal 3 de Copelesca, saben que han sido muy activos durante su vida, siguen una vida muy activa y el vernos o al verse ya totalmente un 90% de inmovilidad o casi el 100%, el factor psicológico, doctor, ¿cómo empieza a afectar a la persona ahí? sí, puede ser una causa de un episodio depresivo inclusive Ujú, y afecta completamente la dinámica de la familia, porque la persona deja de hacer sus actividades, de las cuales muchas puede seguir siendo perfectamente capaz de hacer, ujú, y se restringe en función de un temor de caída. Y además, como decía el título de la charla, el temor a una caída también se considera como un factor de riesgo. Es decir, yo no tengo que haber tenido ningún evento de salud, pero si yo reporto en mi consulta que tengo un temor de caída, es ujú, necesario valorar cuáles aspectos funcionales, físicos, médicos, fármacos, sensoriales, cognitivos están detrás de ese proceso. ujú, Y pues es importante tratarlo porque pues la depresión puede generar mucha merma en la salud desde ujú, el punto de vista nutricional, sueño, adherencia a los horarios de nuestros tratamientos ujú, y seguir las recomendaciones que ya teníamos de cómo teníamos que alimentarnos, cómo teníamos que tomar el agua, ujú. cómo tenemos que cuidarnos del azúcar, etcétera. Todo ese tipo de cuidado la persona con depresión deja de hacerlos y su salud merma. Entonces, eso también es una cascada como de eventos este, que puede ser de mucho, mucho impacto y que puede cambiarle la vida a una persona completamente. Y no solo eso, sino que a partir de ahí se desencadena hacia la familia, Ujú, ¿verdad? Si este paciente tiene problemas ya o cae en una depresión alta, entonces ya esa depresión o esa dependencia ya cae sobre la familia y vienen una serie de problemas más grandes, ¿verdad? totalmente. Que Sí, sí, hablábamos ahora antes que con la prevención, que con acondicionar los lugares donde el adulto mayor generalmente transita ujú. lo mejor adecuado, se puede evitar ese problema. Sí, sí, cuando hemos tenido una caída y tenemos estas situaciones emocionales, pero no hay nada físico, Ujú, ahí en ese después toca ir a estudiar cómo está la casa, ¿verdad? ujú, Entonces, igual hace poquito me tocó hacer como una sesión en mi área de salud, ¿verdad? Y estuvimos como haciendo un conversatorio y pues las personas exponen cómo desde nuestro entorno, de nuestro hogar, ¿verdad? El tipo de iluminación que tenemos, si usamos un calzado adecuado para evitar caídas, un zapato que no sea tipo pantufla, ni tipo ujú. chancleta, ni tipo sandalia, nada de eso que nos genere una inestabilidad en el pie o en el tobillo, ¿verdad? Va a prevenir las caídas, el tipo de iluminación, asistencia con lentes, Las el, famosas alfombras en el las, piso que se ven muy bonitas, pero que son fáciles para enredar a una persona. sí, Sí, la lamentablemente. forma en que nosotros manejamos las mascotas dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Es Sí, algo que puede tener importancia. Hay mascotas que son muy grandes, ¿verdad? O hay mascotas que más bien por pequeñitas pues se meten en cualquier lado sí. y hay que tener un control adecuado sobre eso. La asistencia de cómo va a ser mi baño, ¿verdad? Si tengo Ujú, no es lo mismo que yo tenga un soporte a que no lo tenga, que la altura de mi cama sea la adecuada para yo sí. poderme bajar, los medicamentos, revisarlos. Entonces, todo ese después son intervenciones que uno hace a partir del estudio del escenario
donde la persona se cayó y a partir de ahí se pueden hacer muchos cambios, ¿verdad? Y también pues las repercusiones sociales que pueden tener una persona que desarrolla depresión por una caída, pues va a representar menor actividad dentro de su casa y también va a representar menor actividad social, ¿verdad? Entonces todo eso tiene muchas implicaciones y hace que la familia pues literalmente tenga que parar todo y sentarse a ver qué pasó y se aborda como muchas veces inclusive como una crisis dentro de la familia, la caída, ¿verdad? Sí, claro. Y el poder integrar al adulto mayor, sabemos que tal vez no puede relacionarse con la actividad en sí, con el tema que estén conversando, disfrutando las familias, pero sí el poder integrarlo a la familia, a una carnita asada, el poder integrarlo a que pueda ver si tuvo la oportunidad de ver sus nietos chiquititos, a que los vea ya grandes, que vea sus bisnietos, aunque sea por cortos espacios, doctor. Todo eso va a ayudar a que la calidad de vida de ese adulto mayor sea mejor y pueda ayudar a que su deseo de vida continúe. Sí, ahora igual como retomando este tema también social, pues este tema de movilidad y adaptación de los espacios es muy importante. Y, y en ese mismo conversatorio, ¿verdad? También recordando y recapitulando las experiencias de los adultos mayores eran, por ejemplo, yo me caí tratando de subirme al bus porque me puse a correr detrás del bus porque ya me iba a dejar, ¿verdad? Son cuestiones de conducta, ¿verdad? Y entonces también eso lo aprovechamos y podemos estudiar por qué fue que pasó, por qué estaba corriendo, por qué se tropezó, por qué se cayó. Y algunas veces es por un poquito acelerarnos y si reconocemos que ya una conducta nos generó riesgo, podemos evitarla. Y en ese tema también están los aditamentos, ¿verdad? Los aditamentos como el bastón, andadera o la silla, ¿verdad? Nos puede ayudar a generar más movilidad a la persona y a vincularla más socialmente, ¿verdad? Muchas veces, como familia, podemos observar que el papá, que la mamá, que el abuelo, que la abuela tienen una movilidad y la familia, doctor, se olvida de que tiene 75 años, de que tiene 80, porque lo ven caminar, porque lo ven limpiar el jardín, porque lo ven que tiene una movilidad propia, pero esa movilidad propia, esa condición favorable que tiene ese adulto mayor, en cualquier momento puede fallar. Entonces, por ejemplo, el adulto mayor que sale a tomar el autobús es porque la familia tiene confianza en que él lo puede hacer, pero debe buscar un poquito de cómo ayudarlo o esperarlo para que, o por lo menos avisarle el tiempo necesario que el bus va a pasar. Todas las líneas de autobuses tienen horarios definidos, entonces a tal hora pasa el autobús para que la persona esté en su lugar de casetilla de estacionamiento del autobús. Todos esos factores, aunque se vean simples, suman, doctor. Sí, totalmente. En el después de la caída, reconocer todos esos factores precipitantes y hacer los cambios es lo que corresponde, ¿verdad? Voy a aprovechar que lo tenemos como modelo hoy. Claro. Usted está usando lentes bifocales, ¿verdad? Sí. El lente bifocal, cuando estamos hablando de prevención de caídas, es pues, una herramienta peligrosísima. es una herramienta que nos distorsiona la Claro. profundidad y eso en escalones o escaleras pueden afectar nuestra percepción de la profundidad. Entonces, cuando pasa una caída en el después, revisar las circunstancias o situaciones que pudieron haberlo precipitado, pues pueden ayudar a hacer esos cambios, ¿verdad? Y el tema como de hacer el comentario de estas personas es pues reconocer si tenemos algún cambio sensorial, si tenemos algún tema de dolor crónico, si nos cuesta a veces levantarnos de la silla, tenemos cambios en nuestra fuerza, tenemos alguna fatiga o alguna enfermedad pulmonar o cardíaca nos genera síntomas, ¿verdad? Pues aplicar las precauciones del caso, ¿verdad? Algunas veces algún bastón, usar horarios apropiados, sitios bien iluminados, ¿verdad? Cómo planeamos nuestro propio día nos puede permitir, pues, resolver las circunstancias cotidianas de una manera más segura y de una forma más preventiva, ¿verdad? Qué interesante, doctor, que usted toque y me alegra mucho que mis lentes hayan servido de ejemplo porque ya este tipo de anteojos ya prácticamente ya no se utilizan, ¿verdad? Ya no se utilizan por la prevención. Yo sé que hay mucha gente que nos ve que los utiliza. Bueno, se utilizan para leer, para tener el acceso
al teléfono, si lo tiene, para tener el acceso a un libro, para poder ver la televisión, si se está viendo, si se tiene esa incomodidad de que no poder ver, pero a la hora de caminar, o se usa otro tipo de lentes, ya el tipo lente convencional que la óptica lo dan, o si tiene una visibilidad razonable, no utilizar nada. Eso sería lo mejor, porque realmente es una herramienta que nos sirve para una cosa, pero nos puede causar grandes problemas también. Leer, ver televisión, socializar en un Sí, espacio corto son muy importantes. El lente puede ser de mucha ayuda, claro, pero pues adaptarnos al otro contexto también o al otro espacio pues es importante, ¿verdad? claro. Estamos en este programa de salud y vida, estamos viendo a ver cómo podemos dar las herramientas para que todas las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida, para que no puedan sufrir una caída que va a cambiar todo el entorno social y su vida también. Y para las personas que los cuidan, que son sus descendientes, sus hijos, también ellos puedan tomar del conocimiento del doctor Rafael hoy Ahora, para poder ayudar a tanta gente que lamentablemente, doctor, usted que es el día a día, ujú, recibir, usted es un especialista en geriatría y todos los días recibe tal vez 10, 15 ujú. pacientes con características diferentes. Todo. Sí, sí, sí. En ese tema, pues la geriatría se encarga mucho de, a través de la herramienta que es nuestra evaluación geriátrica integral, puede generar toda esa serie de recomendaciones, adaptaciones y personalizaciones que cada persona pues va a requerir y con eso pues nos vinculamos mucho también con la dinámica social y familiar y buscamos la mejor manera de potenciar a esa persona en su entorno, Ujú. ¿verdad? Porque usted y yo, gracias a los lentes, podemos Sí, estudiar, leer, manejar, claro. y eso es una adaptación que alguien más nos dio para que Ujú. nosotros fuéramos socialmente funcionales, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pues la geriatría es muy sensible a ese tema y pues a través de la educación y ojalá que tengamos pues más campañas, como usted lo dice, de Claro. prevención, poder sensibilizarnos y hacer esas adaptaciones, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro Social dichosamente tiene programas como los que usted ha mencionado, Ujú, algunos programas de visitas de personas especializadas, por ejemplo, en ujú, las zonas rurales andan unos visitadores médicos con ujú, aquí en lo que es la zona de San Carlos, en la zona de Pocosol, en la zona de Fortuna, de Guatuso, en un tractorcito, ¿verdad? ujú, Y andan viendo a ver cómo está precisamente aquel adulto mayor, sí, tratando de buscar mejores condiciones para ellos, sí, ¿verdad? totalmente. Entonces la Caja Costarricense ha desarrollado programas de acuerdo a su alcance económico. Ujú, Más bien yo a veces pienso, doctor, ni cómo le alcanza el ujú. contenido económico a la Caja Costarricense Sí, del sí, Seguro son Social esfuerzos que se hacen para enormes. desarrollar tantos programas y tantas cirugías que son altísimas, con un costo altísimo, ¿verdad? Totalmente. Entonces debemos de aprovechar, no hacer mal uso. Hace 15 días tuvimos a las dos doctoras en farmacia aquí, Priorella y a otra doctora que no recuerdo el nombre en este momento, y estuvimos hablando de cómo hacer el buen uso racional de los medicamentos de la Caja Totalmente. Costarricense del Seguro Social. Porque hace poco se hizo un estudio y era la fuente de, de más pérdida de ingresos para la Caja Costarricense, Ujú, porque muchísimas personas tenemos la costumbre de sacar medicamentos, nos curamos, no terminamos el tratamiento y seguimos sacando las recetas, porque nos las dieron para 4 para 5 meses, y es tal vez sin importante ocupar porque eso. si no completar bien un tratamiento ¿Sí? puede hacer que nuestra salud se deteriore y tengamos algún evento de salud. Claro. Tomar algún tratamiento que ya no necesitamos, ¿verdad? Mm. Puede tener efectos deleterios y nosotros también suspendemos algunos medicamentos que cuando hay un evento de salud y hay que hacer un cambio, pues se hacen. Claro. Y en eso la familia y la persona adulta mayor, pues vincularse con hacer una revisión periódica de sus medicamentos es muy importante. Muchas consultas a emergencia son por efectos secundarios o adversos en algún proceso de medicación. Claro. Y pues por eso pues promover una revisión continua de nuestros tratamientos, ordenarlos, evitar medicamentos repetidos, evitar dobles recetas,
y obviamente llevarle la información completa al médico cuando le Mm, venimos a presentar todo lo que nos tomamos es muy importante. claro. Porque si yo ignoro que usted estaba tomando algo para, por ejemplo, su diabetes y Mm, tenemos que dejar algún medicamento y usted lo omitió y llega a tomarse 2 medicamentos en lugar de uno, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante pues tener nuestra claro, información siempre bien ordenadita. claro. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, doctor Zúñiga, porque hemos disfrutado mucho. Rápido se pasaron 55 Muchas minutos, gracias ¿verdad? a Qué usted por el increíble. espacio. Bueno, tenemos en este momento 54 minutos. Nos queda Sí. uno para despedir. Muchísimas gracias al doctor Rafael Zúñiga. Viajó desde San José precisamente para estar aquí con nosotros hoy. Queremos agradecerle, doctor, y yo sé que la gente que nos vio y que nos escuchó por las diferentes plataformas, le agradece mucho el conocimiento que usted nos ha dado para enriquecer todo el contexto familiar y el cuidado de nuestros adultos mayores. Muchas gracias a usted, don Francisco, por siempre buscar Mm, darle lo mejor a la comunidad y esperemos que esta semillita pues se pueda diseminar y que llegue ojalá a muchos hogares para que pues esos cambios, esa sensibilización pues siga ocurriendo y pues estemos obviamente en mejor condición de salud, ¿verdad? Todos. claro, 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 ojalá sea así. Le agradecemos a la doctora Virginia Romero de la Clínica Santa Mónica. Hoy es el espacio de la Clínica Santa Mónica, pero le agradecemos también a todos nuestros patrocinadores, a Canal 3 de Copelesca, a Canal Regiones, también a todos sus televidentes y a Radio Pocosol, Lázaro y toda la gente linda allá de Santa Rosa Pocosol. Queremos saludarlos también. Así es que el próximo viernes vamos a tener el espacio del Hospital Cooperativo eh, para poder llevarles a todos ustedes también una especialidad más y poder seguir aprendiendo, que es el objetivo de este espacio. Gracias, doctor, y gracias a todos también. Gracias a ustedes. Buenas noches.